Mi mamá trabajó en los talleres de costureras en los edificios que se cayeron en el terremoto de 1985. Antes de que ocurriera lo del sismo, ella era muy escéptica con las religiones. Veía las imágenes de Cristo o la Virgen de Guadalupe y las miraba con desdén. De hecho, en 1985, en el piso donde ella laboraba, tenían una imagen de la Virgen de Guadalupe en la entrada. Y cada que las costureras llegaban en su hora de entrada, ellas se persignaban. Mas sin en cambio, mi mamá pasaba y como si no hubiera nadie. Ese día mi mamá llegó a las 7 de la mañana, guardó sus cosas en su locker y se dirigió a donde estaba su máquina. Pero casualmente la máquina la habían movido un día antes y quedó del lado de donde estaba el altar de la Virgen de Guadalupe. No le quedó de otra que trabajar en ese lugar. Ella estaba cosiendo cuando de repente se empezó a marear, pero volteó a los lados y vio cómo las otras máquinas se comenzaron a mover. Como el temblor iba incrementándose, ella ya no se pudo mover. Fue cuando vio que todo el piso se comenzó a desmoronar. Ella quedó acostada y tardaron 4 días en sacarla. En ese momento que mi mamá se encontraba atrapada, dice que no sintió miedo. Al contrario, algo la hizo tranquilizarse. Cuando estaban a punto de sacarla, ya comenzaba a ver los primeros rayos de luz. Y a pesar de que quedó atrapada en un espacio de 1 metro cuadrado, sí se podía mover. Dice que volteó a todos lados y en la parte de arriba vio que la imagen de la Virgen de Guadalupe había quedado intacta y casualmente esa parte donde encontraron a mi mamá no hubo daños mayores. A raíz de eso mi mamá se hizo muy devota a la Virgen de Guadalupe, ya que ella dice que fue la Virgen quien la ayudó a sobrevivir y aguantar todo ese tiempo atrapada. A la semana después de que la rescataron, mi mamá fue a la Basílica de Guadalupe a dar gracias. También con el tiempo escuché muchas historias relacionadas al terremoto. En un trabajo en el que yo estuve conocí a un compañero que era de Tláhuac. Él dice que muchos de los escombros de los edificios que se cayeron durante el temblor los fueron a dejar a unos terrenos baldíos cerca de donde él vivía, y había gente que cuando pasaba alcanzaba a percibir olores fétidos. Algunos llegaron a ver partes humanas. Ese compañero platica que cuando era niño tenía a su grupo de amigos con los que salía a jugar y una vez se metieron a esos terrenos. Cuando se fueron adentrando dicen que vieron a otros niños, eran como 5. Para no verse mal los invitaron a jugar fútbol, pero ellos decían que no podían ya que les dolía el cuerpo y no podían jugar. Fue entonces que comenzaron a hablar de películas y de programas de televisión. Los niños que estaban en los escombros les hablaban de películas y caricaturas de los años 80. Eran programas que para los años 2000 ya no los pasaban en televisión. Mi compañero también dice que aquellos niños les hablaban del Mundial de 1986, que se celebró en México un año después del temblor, que estaban emocionados por verlo, pero los amigos de mi compañero les dijeron a esos niños que ese mundial ya había pasado y que México no había llegado ni a la final. Después de un tiempo conversando con esos niños, mi compañero y sus amigos se despidieron de ellos y les preguntaron que si siempre estaban ahí. Ellos les dijeron que sí y que cuando quisieran regresar ahí los podían encontrar. Regresaron el siguiente fin de semana y volvieron a ver a esos niños, solo que esta vez les dijeron a los amigos de mi compañero del trabajo que tal vez ya no se volverían a ver, ya que los iban a mover a otro lado. Sus amigos pensaron que vivían en los escombros y como ya no iban a tener dónde vivir, entonces se iban a ir a otra parte. A las pocas semanas movieron el escombro y cerraron el lugar. Mi compañero se enteró años más tarde que los escombros que habían tirado en ese lugar pertenecían a un edificio del Seguro Social y allá fueron a dejar todo ese tiradero, posiblemente quedando mucha gente atrapada, incluidos niños. Otro compañero dice que esa mañana llegó tarde a su trabajo. Siempre salía a las 6:30 de la mañana de su casa y salió a las 7. Dice que antes de despertar soñó con su papá, quien falleció años atrás, y que su papá le decía en su sueño que no fuera a trabajar ese día. Mi compañero dice que en cuanto se levantó se cambió y buscó las llaves de su auto y no las podía encontrar. Las encontró debajo del cojín de su sillón, pero las llaves estaban atoradas, por lo que tuvo que jalarlas para que salieran y en cuanto las sacó se salió corriendo. Arrancó su carro y a toda velocidad se dirigió a su trabajo. A las 7:19 dice que él iba en su coche cuando sintió el temblor. Él vio cómo se cayeron algunos edificios, pero sin medir todavía la magnitud de lo que había pasado ese día, siguió hasta su trabajo. Me mencionó que el edificio donde él laboraba se podía ver de lejos, pero cuadras antes de llegar dice que a lo lejos buscó el edificio pero no había nada, así que se acercó más y dice que solo vio escombros y su edificio donde él estaba quedó hecho sándwich. Fue un milagro lo que le pasó y a la fecha aún no comprende si fue el destino o fue su propio padre quien lo salvó de ese suceso. El mundo está lleno
lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.